Bueno, en este punto 2 vamos a mirar los tipos de sistemas de control de versiones. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos por un lado el sistema de control de versión centralizado, que por sus siglas en inglés CVCS. ¿Cómo trabaja? Como pueden ver en la imagen, tenemos diferentes personas alrededor de una base de datos centralizada, normalmente los desarrolladores, y tenemos un repositorio único centralizado. Entonces, todos interactúan con respecto a este lugar central para descargar su código, descargar sus archivos o subirlos a este repositorio. Del otro lado, tenemos a los sistemas de control de versión distribuido, DVSS por sus siglas en inglés. ¿Qué tenemos en este lado? A diferencia de la imagen anterior, tenemos diferentes desarrolladores o personas conectadas, sí, pero no solo tenemos una base central remota, sino que tenemos en cada uno de los equipos se constituye una base de datos. ¿Por qué? Porque cada uno es una copia o un clon exacto del repositorio central remoto. Incluso ellos pueden interactuar entre sí si es posible. Si ellos pueden, alguno podría conectarse a la red, montar su repositorio y trabajar con ellos. Pueden interactuar entre sí si así lo aplican. De este lado tenemos como ejemplo el Subversion en el centralizado y de este lado tenemos el Jig sobre el cual nosotros vamos a hacer foco. Miremos algunas características, ventajas, desventajas y ejemplos. Los primeros que fueron creados son los centralizados, en donde hay un único servidor con todos los archivos versionados, los diferentes clientes se conectan, descargan los archivos de este lugar central. Para esto tiene que haber conexión, siempre tiene que haber una conexión al sistema central. Si no hay conexión, yo no puedo recuperar la información de históricos y todo esto. Como ventaja, pues podemos seguir a todos los colaboradores en todo lo que hacen porque siempre hay conexión y siempre se están subiendo las cosas. Obviamente ahí está la información al día. Y los administradores tienen el control detallado de qué es lo que hacen. Como la información se está trabajando al día, pues ahí se tiene la información en línea. Normalmente también son fáciles de usar, gratuitos algunos, la gestión del acceso, es clic derecho, manejar la seguridad, clic derecho, crear rama, las cosas son muy sencillas de manejar. Pero en desventaja tenemos que hay un único punto de fallo porque es un servidor único de una base de datos central. Y si no hay conexión, pues obviamente quedamos cortos en ese momento. Las ramas y el etiquetado, básicamente crear una rama que es una bifurcación para trabajar en una solución o en un repositorio alterno de eso. La creación de una rama o crear una etiqueta es muy pesado porque básicamente es como una copia de una carpeta. Si la carpeta pesa muchísimo, 50, 100, 200 megas, se va a demorar tanto, se demora haciendo la copia de la carpeta. Dentro de ejemplos de estos tenemos el CVS, uno de los primeros más viejitos. Tenemos el Subversion, el Perfor y el Team Foundation Version Control, TFVC, que es el famoso TFS de Microsoft, muy usado hoy día por parte de ellos. Dentro de lo centralizado en características, pues acá lo que tenemos es que hay una réplica completa del repositorio cuando se clona, cuando el cliente o el desarrollador se lo trae a su equipo, se copia todo exactamente. Y básicamente el rendimiento en los programas grandes es bastante amplio. Más adelante vamos a mirar cómo es el tema de las ramas y los commits y se darán cuenta por qué es tan rápido. Las búsquedas son mucho más eficaces porque trabaja bastante de forma local. Básicamente cualquiera de los repositorios disponibles en los clientes puede ser copiado con el fin de restaurarlo por si hay una pérdida, porque siempre se mantiene el repositorio clonado hasta donde se descargó. Se puede manejar, a diferencia del centralizado, varios repositorios remotos. No es uno solo central, sino que se pueden manejar varios en los cuales yo puedo subir a todos ellos. Debido a su forma en que está hecho, yo puedo trabajar, hacer colaboración simultánea, diferentes flujos. Ya lo vamos a ver en Gflow más adelante. Y permite, además de ver el flujo de trabajo, trabajar varias personas a la vez en diferentes ramas, por ejemplo. Porque la creación de ramas es muy veloz y muy rápida. Dentro de las desventajas, pues hay una dificultad en el aprendizaje, es un poquito más demorado, a pesar de que hoy en día existe mucha documentación y tutoriales, porque su interfaz original es una interfaz de comandos, pero hoy en día, para el caso de Jeep, por ejemplo, existen muchísimas interfaces gráficas. En Azure DevOps hay una, hoy en día GitHub Desktop, muchísimas interfaces que así lo hacen, que así lo permiten. Recordemos que Git es un repositorio, es un programa, sistema de control de versión que yo lo puedo descargar y es gratuito, ¿listo? Hoy en día existen
Existe Git montado, por ejemplo, en la nube, existen repositorios famosos, los cuales sí son pagos, como por ejemplo GitHub es el más famoso que existe en la nube. El Bitbucket es el que viene de parte del grupo Atlassian. En Azure DevOps también maneja Git. Todos estos ya vienen, por ejemplo, en la nube. Igual GitLab es otro caso. Igual una empresa puede montar Git en una intranet y trabajarlo ahí directamente. Pues la documentación hasta cierto tiempo estuvo deficiente, hoy en día ya es abundante hasta cierto punto. Los flujos de seguridad preventivos inexistentes. Pues bueno, los flujos de seguridad siempre y cuando la información, yo tengo una buena política, tengamos una buena política de backups, perdón, una buena política de subir commits de cada día, no habría problema. Si una persona demora mucho tiempo con su repositorio local, puede perder la información si se le pierde el disco duro, hay problemas o se le pierde su máquina. Si el trabajo no lo tiene comprometido en que tiene una buena política acá, pues obviamente lo va a perder. Pero una vez se suba la información, nada se pierde. Dentro de este tenemos Sagit, en el cual vamos a hacer foco, Mercurial, Basar y Dars. Muy bien. Entonces, resumamos las diferencias entre centralizado y distribuido. ¿Cuántos repositorios puede manejar centralizado? Uno, distribuido varios. Entre el modelo es un modelo cliente-servidor, normalmente, el típico sencillo cliente-servidor. Acá es punto a punto porque puede haber conexión entre todos los que interactúan. La velocidad de operaciones es más lento porque es remoto, necesita conexión, mientras que acá es rápido, mientras yo puedo trabajar local porque todo se descarga local. La redundancia, por diseño, el distribuido la tiene porque redunda la información en cada uno de los que han descargado y copiado. Acá no, acá hay un solo único punto y el único punto de falla. Función offline, el centralizado sí, siempre y cuando yo no tenga que usar el histórico, las comparaciones, porque eso no trabaja, esa parte no funciona offline, debo estar conectado. La parte offline es lo que yo he descargado y trabajo sobre eso. Mientras que el distribuido, como es una clonación local, pues yo puedo trabajar, se trae todo y hasta donde yo descargué puedo buscar el histórico y trabajar con todo. El versionamiento, hay un trabajo en número de revisión que se llama change set, basado en un check-in, por ejemplo. Distribuido maneja lo que se llama el código hash, que en un video más adelante lo miraremos. Dentro del commit se tiene que hacer en el centralizado cuando esté listo y que no haya errores. ¿Por qué? Porque yo un commit, cada vez que yo hago un commit lo hago arriba, lo hago automáticamente en el repositorio central. Entonces tiene que estar bien porque si no rompe lo que esté allá arriba. El distribuido yo puedo hacer los commits local y después planeándolo bien puedo hacer una sincronización a un repositorio definido como el central remoto. Dentro del branching, este es complejo. Vimos que, por ejemplo, la copia o las ramas ocupan toneladas de disco porque casi que es una copia local. Acá es mucho más fácil y mucho más rápido. Más adelante, cuando miremos las ramas, veremos por qué. Ahora, ¿cómo se maneja la información en los version control system? Mientras que el centralizado, ¿qué es lo que tiene? El centralizado, si tuviéramos tres archivitos A, B y C y tuviéramos 5 versiones por las cuales lo hemos manejado, el centralizado maneja unos deltas de los cambios de información en una base de datos central y va viendo, por ejemplo, el archivo A cambió de la versión 2 a la 4 y no cambió la versión 3. La B solo cambia la versión 1 y va manejando unos deltas de los cambios. Si yo quiero recuperar el histórico, necesito consultar todos esos deltas. Mientras que en el distribuido tengo algo que se llama unos mini file system, unos tipos de datos llamados blobs, que son mini archivos, en donde básicamente se hace una copia de cada uno de esos archivos y utiliza unos algoritmos muy veloces que permite que estos mismos tres archivos, yo en la versión 2, mientras haya cambios como en el archivo A, se copian. Donde no haya cambios, se manejan punteros. Se manejan punteros. Los punteros son muy rápidos. Esto apunta a la versión anterior porque no ha habido cambios y así sucesivamente. A cada una de las versiones, por ejemplo, el B en la versión 2 no cambió y en la versión 3 tampoco, por lo menos se manejan punteros a su versión anterior, lo cual lo hace mucho más veloz. Y así sucesivamente, y maneja estos file system y estos blocks. Más adelante, en la parte de commit, miraremos un poco cómo el detalle de cómo trabaja esto. Eso en cuanto a los tipos de sistemas de control de versiones.